buenas noches, bienvenidos. Este es el resumen de noticias de la televisión pública en un día muy particular, doloroso, por lo que ha sucedido en Córdoba y por supuesto hermanados con ellos, doloroso para todos los argentinos. 2 muertos allí en la querida provincia por un lado los saqueos, por el otro lado el accionar de la policía y todo lo que ha sucedido. Vamos a hablar por supuesto de esto. Tenemos muchos temas más y también tenemos deportes. Muy buenas noches, Gaby Previtera. Muy buenas noches, Pablo, y estaremos hablando, por supuesto, entre otras cosas, de la primera final que ha disputado Lanús en la Copa Sudamericana. Este equipo argentino que ha llegado a la etapa de definición. El partido de vuelta terminó 1-1. En un rato repasamos los golazos que hubo en este encuentro. Y en un día difícil, como decíamos, por lo que hemos vivido en Córdoba, tenemos aquí a nuestro columnista, analista político económico Raúl de la Torre, que nos va a ayudar a desentrañar un poco esta situación, Rulo. ¿Qué tal? Buenas noches, Pablo. Y sobre todo vamos a repasar qué es lo que está pasando en Córdoba, por qué hay una crisis estructural y este problema presupuestario, el tema político y toda una cantidad de datos que se están cruzando para provocar esta crisis que está viviendo hoy esta provincia. Una provincia que, recordemos, no tan lejos en el tiempo, que se caracterizaba por ser una de las provincias más prósperas del país. ¿Qué es lo que sucede en Córdoba? Vamos a analizarlo y repasarlo un ratito. Muy bien, si te parece, veamos la primera nota que tiene que ver con esto. Como decíamos, lamentablemente 2 muertos. El gobierno cordobés llegó ahora a un acuerdo con la policía que estaba autoacuartelada, pidiendo mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo. Vamos a ver la primera nota de lo que es esta cobertura de la televisión pública de lo que sucedió en Córdoba. El conflicto de la Fuerza de Seguridad había comenzado el martes, pero la solución llegó cerca del mediodía. Acabamos de firmar hace pocos instantes el acuerdo logrado con el letrado patrocinante y con las esposas de los policías que concurrieron a dialogar con nosotros en Casa de Gobierno durante toda la mañana de hoy. Que nuestra fuerza policial sale por pedido de nuestro Poder Judicial y de este gobernador a perseguir a todos los delincuentes y salteadores que han azotado nuestra provincia y nuestra ciudad en especial. Temprano por la mañana, el gobernador de la Sota se había quejado de la falta de ayuda del gobierno nacional. De acuerdo a la respuesta que recibimos hoy, es como si los cordobeses tuviéramos que quemar nuestro documento nacional de identidad, porque pareciera ser que hay algunos que no nos consideran parte de la República Argentina. Yo he podido escuchar, y acá en este teléfono no hay ningún llamado del gobernador José Manuel de la Sota, no hay ningún llamado. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, negó haber recibido una comunicación del mandatario cordobés. Primero, la solidaridad con las víctimas de saqueos y a los damnificados. En segundo lugar, la comprensión de esta situación, que es una cuestión de carácter salarial que compete a la provincia de Córdoba. Nosotros tampoco podemos subrogar las responsabilidades ajenas. Tercero, es muy fácil eludir los compromisos de las responsabilidades transfiriendo el problema a otro. La actitud que adoptó el gobernador de Córdoba, quien tuvo que regresar anticipadamente de un viaje que realizaba por Centroamérica, fue blanco de críticas de propios y extraños. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, tras anunciar el envío de 2.000 gendarmes a Córdoba, calificó como una payasada el Twitter que de la Sota envió a las 4 de la madrugada pidiendo ayuda al gobierno nacional. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, informó que hoy, a las 7:56, tras un día y medio de saqueos, ingresó el fax del gobernador cordobés solicitando ayuda al gobierno nacional. Desde el del azotismo, el jefe de gabinete, Oscar González, reconoció que no hubo una valoración de la dimensión del reclamo salarial de la policía y consideró que los saqueos fueron llevados adelante por grupos logísticamente organizados para delinquir. Muy bien, vamos a ver ahora una nota que han hecho nuestros enviados especiales allí a la provincia de Córdoba con los damnificados de los saqueos, porque los saqueos
tienen dos caras. Por un lado, los que saquean. Incluso dentro de quienes saquean, primero esta denuncia de grupos organizados, de intereses detrás de esto, pero también quienes en verdadera necesidad encuentran allí ocasión de poder saldar sus necesidades, sus deudas. Y por el otro lado, quienes son simplemente damnificados, que estaban allí con su comercio y les rompieron todo, les sacaron lo que tenían, su pequeño negocio, mediano negocio, su trabajo. Vamos a ver la nota de nuestros enviados. Cuando cae la tarde, la presencia policial en las calles es escasa. La relación con el poder político está deteriorada. Los vecinos tienen miedo, la tensión se respira y la evolución del conflicto depende exclusivamente del cumplimiento de las promesas formuladas por el gobernador de la Sota. ¿Qué nos pasa como sociedad de creer que porque no está la policía yo tengo el derecho a ir a un negocio y sacar algo porque digo que lo necesito? Porque se robaron cosas que no eran necesidad de hambre, sino cosas que, bueno, que tal vez no se puede comprar y, bueno, iban y buscaban. Era una tierra de nadie, voy, saca uno, bueno, yo también aprovecho y saco. No estoy abierto, estoy atendiendo con reja y esta mañana estuvimos peleando en la calle y haciendo cercos en la vereda. ¿Cómo fue eso? Y venían de los dos lados y pusimos tarimas con fuego y bueno, y nosotros defendiéndonos como podíamos y estando acá arriba, gente de la otra cuadra de la colchonería y cada uno con lo que tenía. Quiero saber a dónde puedo ir, quién me va a ayudar, quién le va a ayudar a mi viejo. Quiero ver cuando él se ha portado y nos portamos, no hay nada que no paguemos, nada que... Así estamos en la vida. Mi viejo me enseñó estas dos manos son para laburar, no para ir a romper, para ir a pedir, no, a laburar. A ver, ¿quién? Yo quiero saber, sin ofender a nadie. Alguien que me dé una mano. Y bueno, se entiende esto, Rulo, ¿no es cierto? Claro, siempre se entiende. Desde ese lugar a veces se escuchan expresiones que uno quizás no quisiera escuchar, pero que uno comprende desde el lugar de, fueron y le rompieron todo, su lugar de trabajo. Mañana no tienen que vender, digamos, no tienen cómo seguir adelante. La descripción, Pablo, que hacía cualquiera de los que estaba enviando informes, haciendo crónicas desde Córdoba, es que era una ciudad aterrorizada. Y después se repitió a lo largo del día que en varias ciudades del interior de Córdoba esto también se repetía. Eran ciudades que habían vivido un saqueo tremendo durante toda la noche. Que las primeras horas de la mañana estos saqueos continuaban. Recién veíamos imágenes, esto es un local céntrico, el que veíamos con esa mesa que se llevaban en una moto que se les caía. Eso pasó 9:30 de la mañana, en un local céntrico de la ciudad de Córdoba. Es decir que después que ya se anunció que estaba próximo a cerrarse el acuerdo con la policía, seguían los saqueos. Inclusive algunos informes más recientes están hablando de horas de la noche de hoy que a pesar de haber terminado en un acuerdo con la policía, el conflicto, siguen los saqueos en algunas localidades del interior de Córdoba. Evidentemente la gente tiene razón en tener miedo de quejarse y reclamar y no saber ni siquiera quién le está reclamando. Y, ahora, y el saqueo en sí, quienes salieron a realizar esto, al margen de las denuncias, había, digamos, se estaba gestando en Córdoba una crisis social que justifique esta salida, quiero decir, niveles de desocupación, de pobreza que ameriten esto. Yo te diría que hay una crisis económica en Córdoba que uno veía venir lo que pasó con la policía, que podía pasar en cualquier otro organismo o frente de servicios públicos, porque hay un problema bastante crónico que ahora vamos a describir. Lo que pasó con los saqueos, todo indica que el origen es muy diverso. Hay bandas de delincuentes que se organizaron para hacerlo. Veíamos algunas imágenes de que atacaban a 10 motos a la vez que llegaban, con 2 personas por moto, se dispersaban para reunir la mercadería, subían al mismo tiempo esas motos y huían. Una cosa muy organizada, en poquitos minutos para hacer esto. En otros casos
rompían y después de que rompían aparecían vecinos a ir a llevarse lo que podían, es decir, a manotear lo que podían, con lo cual se sumaban vecinos que uno no podría calificar de delincuentes o que se dedican sí, lo que o son parte de banda. decía yo recién, frente a la ocasión y la necesidad por otro más lado, de uno se a mí me resulta imposible juzgarlo realmente. Más de uno se dejó tentar y bueno, esto provocó discusión entre los propios vecinos, los que reprochaban estas actitudes y demás. Pero esto es lo que sucede después, Pablo. El problema con Córdoba, con la administración provincial de Córdoba, es que viene de muchos años de una crisis económica muy seria. Una crisis que se inicia con las políticas que desarrolló el gobernador de la Sota, no exactamente en este último gobierno, sino que en los periodos anteriores donde le tocó gobernar, que inició con esta etapa, primero, de intentar privatizar los servicios públicos. Llegó inclusive a proponer hasta la privatización de la recaudación impositiva de la provincia para, de alguna forma, hipotecar esa recaudación y conseguir más préstamos, con una situación que ya tenía de grave endeudamiento. Esto fue agravando la situación, la deuda que tiene hoy de la Sota, de la provincia, es equivalente o apenas un poquito superior al presupuesto anual que tiene la provincia, que está en el orden de los 25.000 millones de pesos. Es una de las provincias con presupuesto más alto y, sin embargo, con un endeudamiento muy alto. ¿Por qué el endeudamiento? Porque, como muy pocas provincias, la capacidad que tiene de recaudación impositiva la provincia de Córdoba es de menos del 40% del presupuesto. Este indicador, ¿qué te marca? Que tiene muy poca independencia esta provincia. Normalmente se dice que una provincia puede tener el 50, 55% de recaudación propia y el resto recibirlo de coparticipación federal a través del Estado Nacional, otro tipo de transferencia que puede hacer el Estado. En este caso, Córdoba necesita más del 60% que le transfiera el Estado Nacional. E inclusive después que el Estado Nacional le refinanció la deuda provincial para poder resolver una situación de caos que ya vivió en años anteriores. Aún así, la deuda volvió a ser de más del 100% del presupuesto. Esto repercutió, por un lado, en los sueldos estatales, entre ellos el sueldo de la policía. La policía cordobesa está en varios sentidos muy degradada. Recordemos que acaban de descabezarla por vínculos con el narcotráfico, en la cual cayeron no solo las máximas autoridades policiales, sino también funcionarios del gobierno de José de la Sota que aparecían vinculados en bandas con narcotraficantes y con jefes policiales. Gravísima crisis en Gravísima crisis en cuanto a la credibilidad y a la confianza que puede tener esta policía. Pero además, el hecho de que estuvieran también tan degradados los sueldos los llevó, en muchos casos, a mezclarse con otro tipo de conseguir recursos, no de manera non santa, con lo cual quedó muy vinculada al delito la policía de Córdoba, que además tiene un problema también de antecedente, Pablo, porque si alguien pregunta en Córdoba cómo es la carrera policial, te va a poder indicar que con ser mayor de 18 años de edad y con algún estudio menor, que ni siquiera es el secundario completo, podés ser policía. A partir de ahí, te imaginás que la preparación que tienen estos policías no es de la mejor ni es muy selectivo la forma de reclutar personal. Todos estos problemas yo creo que se empiezan a juntar, se empiezan a unir, se empiezan a cruzar y dan lugar a esta crisis. Te aclaro una cosa, no quiero simplificar lo que pasó, ni mucho menos porque es muy complejo. Al contrario, estoy dando algunos elementos que tienen que ver con el origen de esta crisis y que en tanto no se resuelvan, ponen en riesgo que estos episodios vuelvan a repetirse, ya sea con la policía, ya sea con otros servicios públicos, ya sea con el incumplimiento de otras obligaciones del Estado provincial, que evidentemente en esto habrá que compartir con el jefe de gabinete Capitanich cuando dice no se resuelve echándole la culpa a otro. Tampoco se resuelve desentendiéndose y diciendo que de la Sota se arregle. Esto es un problema de toda la población cordobesa más que de la Sota. Por eso me parece que hay que prestarle muchísima atención al tema, despejar el tema de las especulaciones políticas y ver realmente cómo se le echa mano o una solución a un gobierno que tiene un gravísimo problema, no está acertando la forma de resolverlo y además viene con una elección que si bien ganó en la provincia, ganó con un margen muy estrecho, muchísimo menos del que se esperaba. Muchísimas gracias, Rulo, está clarísimo. Y sobre todo el saldo terrible de 2 muertos y 100 heridos. 2 vidas humanas
es imposible. Y de alguna manera también me parece importante marcar la solidaridad y el abrazo desde aquí, desde Buenos Aires, porque es en Córdoba y nos pasa a todos. Está bien que así sea y hay que ser claros en esto. ¿No sería esto más importante si fuese aquí en Buenos Aires? Es lo importante que es porque es en Córdoba, como si fuese acá, como si fuese en cualquier provincia argentina. Muy atentos entonces a lo que siga ocurriendo allí. Cambiamos ahora de información. Es el turno de Félix Taylor para contarnos esta jura en el Congreso. Félix, por favor. Exactamente, Pablo. Este mediodía juraron los legisladores electos en los comicios de octubre. Ocuparán sus bancas a partir del 10 de diciembre. Julián Domínguez fue reelecto como presidente de la Cámara Baja y por primera vez en la historia las 3 vicepresidencias de diputados van a estar ocupadas por mujeres. Por su parte, la presidenta Cristina Fernández, en Casa de Gobierno, le tomó juramento a la nueva ministra de Seguridad, que la vemos allí, María Cecilia Rodríguez, y también al nuevo titular del Cedronar, que es Juan Carlos Molina, que es un sacerdote. Se ha comentado y se ha aclarado igual recientemente que Juan Carlos Molina asume personalmente, ¿no es cierto? O sea, que queda claro que no es la iglesia poniendo un funcionario, sino que él asume como individuo, que puede hacerlo más allá de su lugar dentro de la iglesia católica. Así es que le tomó juramento a la presidenta, a la nueva ministra María Cecilia Rodríguez y al nuevo titular del Cedronar, Juan Carlos Molina. Vamos a laburar con los adictos, esa es la idea, y la prevención y la capacitación y meternos en el terreno, recorrer los lugares más difíciles, eso es lo que me dijo la presidenta. ¿Cómo recibió esta designación? ¿Cómo está viviendo estos minutos? Nada, con sorpresa, miren el lío que es todo esto. Bueno, ¿Está? pero Y nada, vamos. la iglesia tiene un diagnóstico de la situación. Sí, lo tiene y vamos a trabajar a partir también del diagnóstico de la iglesia. La presidenta recibió en Casa de Gobierno a los directivos de la petrolera Bridas. También mantuvo un encuentro con autoridades de una empresa china de ingeniería ferroviaria. Finalmente, se reunió con niños de la Fundación Baldoco, una ONG creada por el titular del Cedronar, Juan Carlos Molina. Dirigentes barriales realizaron una movilización hacia la Jefatura de Gobierno porteño en demanda de soluciones a los problemas habitacionales que sufre la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires no ha construido ninguna vivienda, no se interesa para nada por la problemática de los barrios más humildes, así que más que nada estamos unidos y organizados para pelear por esta problemática, ¿no? Estamos pidiendo una mesa de diálogo con el jefe de gobierno para poder charlar, explicar esta problemática y más allá de llevar el problema queremos llevarle soluciones, queremos poder charlar y explicarle las cosas que pasan desde adentro para poder resolverla en conjunto hacia afuera. Así que venimos por eso, venimos también a demostrarle a la gente del IBC que no ha construido ninguna vivienda, que podemos armar una mini vivienda con los compañeros de los barrios en 5 minutos. Tranquilamente se puede armar un barrio y estamos por eso también aquí. Los 30 ambientalistas de Greenpeace, entre los que se encuentran los argentinos Camila Especiale y Hernán Pérez Orsi, podrían beneficiarse por una amnistía. La iniciativa promovida por el Consejo de Derechos Humanos de Rusia llegó a manos del Kremlin y se lanzaría con motivo de los 20 años de la constitución de ese país. Los activistas, recordemos, fueron acusados de vandalismo por su incursión en una plataforma petrolera en el Ártico. Docentes de la Unión de Trabajadores de la Educación realizan una vigilia en una carpa frente a la legislatura porteña. Esto lo hacen en contra del proyecto del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de crear un instituto de evaluación educativo privado que este jueves se tratará en sesión legislativa. Los maestros solicitaron a los bloques opositores que no respalden la iniciativa del PRO. El gobierno, mira, estamos pidiendo que evalúe el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y el gobierno, que es quien recepta la voluntad popular, quien está por la voluntad popular, dice no. Tiene que evaluar un instituto externo con fondos nacionales, internacionales, estatales o privados. O sea, puede venir McDonald's a evaluar. ¿Nosotros qué decimos? ¿Que no nos evalúe nadie porque somos bárbaros? No, hay mucho que mejorar. Pero nos tiene que evaluar
la ciudadanía, los vecinos, representados por el gobierno de la ciudad. Bien, cambiamos ahora de información. Por primera vez en la Argentina se va a realizar el concurso de Miss Trans. Las candidatas se presentaron en el Hotel Bauen. Yo soy Melissa y soy de Tucumán. Yo soy Bárbara Lara Relli, represento a la provincia de Buenos Aires. Soy Luciana y represento a la provincia de Santiago del Estero. Hola, soy Pilar Isasmendi y represento a la provincia de Salta. Candidatas al concurso Miss Trans 2013. Se preparan para la fiesta de elección de la reina el próximo sábado en el Salón Cascada del Hotel Bauen. El evento, organizado por la Cooperativa de Arte Trans, según destaca su presidenta, tiene como objetivo celebrar la ley de identidad de género. Ya venía hace muchos años de la colectividad travesti, transexual, transgénero y mujeres trans de querer poner en visibilización el colectivo trans de otra manera. Y esta manera que podemos hacer es un encuentro a donde muchas de las compañeras de distintos tipos de provincias vienen a celebrar este año de tantos logros, de tantas cooperativas de trabajos que se incluyeron a las compañeras, de tanta educación que hay para el colectivo trans y sobre todo celebrar la diversidad sexual y sobre todo la identidad de género. Celebramos también desde aquí entonces que tengamos un país en el que se puedan llevar adelante estas cosas. Tenemos ahora más información de este picado de noticias. El juez federal Rodolfo Canicova Corral declaró improcedente el amparo presentado por la AMIA y la DAIA contra el memorando de entendimiento con Irán y reiteró a Interpol que él es el único que puede dejar sin efecto las capturas internacionales. El presidente de YPF, Miguel Galuccio, al exponer en la conferencia industrial de la UIA, anunció que la petrolera buscará hidrocarburos en la cuenca austral en un plan que incluye la explotación de yacimientos maduros y de áreas no convencionales. A pocos días de definir su pase a la provincia de Buenos Aires, la vicejefa de gobierno porteño, María Eugenia Vidal, se reunió con el expresidente Eduardo Duhalde para compartir experiencias en la lucha contra las adicciones. El exgobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, juró como senador nacional por su provincia en reemplazo de su coprovinciano Daniel Rue, quien presentó su renuncia ante la justicia electoral. La abuela de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, publicó en su cuenta de la red social Facebook otro mensaje dirigido a su nieta, Clara Anaí, a quien busca desde hace 37 años. Chicha Mariani describe a Diana Teruggi, la mamá de Clara Anaí, y le pide a su nieta que busque parecidos con las fotos que publicó en su cuenta. Clara Anaí, tu mamá te protegió con su vida hasta el momento antes de que las fuerzas militares te entregaran a otra familia. Tenías tan solo 3 meses de vida. Te pido que busques parecidos hasta en tus fotos viejas y te animes. Qué pedido el de Chicha Mariani. Siempre conmueve ver esta búsqueda incansable. Ojalá que llegue. Cambiamos ahora de información. Estamos en el plano internacional. Tenemos un equipo de enviados especiales, ustedes han visto, hemos pasado aquí en el programa y en distintas emisiones de Visión 7, un informe a los 20 años del asesinato de Pablo Escobar, allí en Colombia. Hoy tenemos la última entrega realizada por nuestro equipo, que estuvieron recorriendo el barrio de Medellín, donde vivió Pablo Escobar. Pablo tuvo las dos dualidades, hay el que llaman que fue un ángel o fue un demonio. Pues si tú fuiste beneficiado por Pablo Escobar, para ti va a ser un ángel. Si fuiste afectado por Pablo Escobar, pues es un demonio. Esas son las dos caras que siempre ha tenido Escobar. Un adolescente ambicioso y frustrado que admiraba la revolución cubana y simpatizaba con la izquierda, pero cuya rebeldía apenas se expresaba pasando sus días drogado y en su cama, puso todo su talento e inteligencia en convertirse en el más grande líder del crimen organizado a nivel mundial. Pablo Escobar era un tranza, un traficante menor de marihuana, cuando descubrió las posibilidades inminentes de la cocaína en el mercado estadounidense y diseñó el sistema más eficaz para el tráfico. Ese sistema le permitió pronto construir una organización poderosa que colisionó con el poder que entonces tenían los principales cárteles de la droga.
En el promedio de los 80 ya era el más fuerte. Enseguida, la revista de vanidades del capitalismo central Forbes lo puso entre los 10 más ricos del mundo. Sin dudas también el más ostentoso, lo demuestran los restos decadentes de su imperio. Acá era un barrio que no contaba con edificios, eran casas de 1 o 2 plantas. Y Pablo Escobar mandó a construir un edificio de 7 plantas para él, donde solo estaba habitado el segundo y el tercero, y él que vivía en el sexto y en el séptimo. Pablo Escobar salía en una caravana de 4 o 6 camionetas, llena de escoltas, y en la parte de atrás era donde él tenía su colección de autos clásicos, que llegaba a ser más o menos unos 60, autos de 1920, 1930, Porsche, Ferraris, una colección única tal vez en el mundo. Pablo en casi todas sus propiedades tenía como su centro de apretamiento que llaman acá, ¿sí? La parte de tortura, la parte de arreglar cuentas con la gente, ¿sí? Esa quedaba en el sótano en este edificio, y pues fácilmente él al lado tenía el ascensor donde subía a su apartamento y nada pasaba nada. Esas son las partes de lo que es Pablo, si Pablo es un ángel o un demonio. Y tenía pues una bóveda que tiene más o menos unos 15 metros cuadrados, con placas de acero, y que después de que él se fue, quién sabe cuánto dinero quedó ahí, quién se lo llevó, eso no se supo, no quedó muy claro. Se dice que el 18 de enero de 1988, con una bomba del cártel de Cali en esta finca que ocupaban Pablo Escobar y su familia, comenzó la verdadera guerra narco con su metodología de atentados terroristas que cobraron vidas por miles. Este edificio, después de la bomba, pues sus cimientos no quedaron tan estables. Además vino el ejército, la policía y mucha gente a buscar las famosas caletas en busca de dinero, y pues lo averiaron y golpearon por todos lados. En el momento el edificio se encuentra en extinción de dominio, y su valor aproximado es de $2 millones. Luis Alirio Calle fue el periodista que eligió a Escobar como testigo de su entrega. Con él hablamos también de la relación del narcotráfico con la prensa. El caso es que a mí me llamó Escobar. Me mandó una carta para que yo estuviera el día que se entregó. Yo le pregunté que por qué. Pues la frase de él fue: hombre, ustedes han sido serios con esto. Esa fue la explicación, pero yo creo que ahí había otras razones, y es que Escobar no quería una nube de periodistas, no quería un show mediático, no quería cámaras de televisión ni de fotografía. Escogió un periodista local a través del cual imaginaba él, como en efecto sucedió, que se divulgaba todo. O sea, lo que él tenía ese día, que era un comunicado, se conocería mundialmente a través mío. En general, los periodistas sentíamos encima la amenaza, como cuando a uno le respiran pesadamente en la nuca, ¿cierto? Y entonces había una especie de autocensura, no cabe duda. El hecho más significativo fue el asesinato del director del Espectador, don Guillermo Cano, en Bogotá, por los editoriales que hizo concretos y directos contra el narcotráfico, y en particular contra el entonces llamado Cartel de Medellín, cuya cabeza era Pablo Escobar Gaviria. Digamos que el asesinato de don Guillermo Cano fue como un anuncio, como una advertencia a la prensa en general. Sin embargo, la prensa en Colombia siguió trabajando duro. Nos vamos ahora a Kiev, en Ucrania. Las protestas pro-europeas fueron creciendo en las últimas horas. Miles de personas se concentraron en la capital para exigir la renuncia del presidente Víctor Yanukovych, quien se opone al ingreso de Ucrania a la Unión Europea. La oposición exige que el gobierno se aleje del bloque aduanero propuesto por Moscú. Ucrania nos vamos a Francia. Allí la Asamblea Nacional dio media sanción a un proyecto de ley que multa a los clientes de prostitutas y elimina las sanciones para quienes ejercen la actividad. La iniciativa fue aprobada por partidos de izquierda y girada al Senado. Y ahora sí, el momento esperado por muchos televidentes, que es el momento en que da las noticias del deporte Gabriela Previtera.
Bueno, vamos a hablar de Lanús. Vamos a No lo arrancar tomes, hablando perdón, no de lo tomes eso. a mal, Rulo, ¿no? No, por favor. Me sabrás entender. No, por supuesto que también espera mucho la columna de Rulo. Sin duda, sin duda. ¿Vamos Adelante. a hablar de Lanús? Vamos a Yo hablar creo de que hay Lanús. una persona puntual Sí, de mucha parte de gente tu entorno esperando. que espera profundamente este espacio donde se habla del conjunto Granate, que ha llegado a la final de la Copa Sudamericana y que hoy jugó el partido de ida de este certamen continental, el segundo de importancia detrás de la Copa Libertadores, y que Lanús arrancaba ganando, de hecho, 1-0. Después Ponte Preta lo iba a igualar. Este es uno de los momentos claves del partido, tiro libre, la falta sobre Santiago Silva, el uruguayo que se perdió un gol increíble, solo de frente al arco y sin arquero. Después de eso se iba a venir Paolo Golds, el ex Huracán, con una gran ejecución para ese tiro libre, un golazo, fíjense, el arquero lo ve pasar directamente, no hace nada. El pobre arquero Roberto Tigrao ve ingresar la pelota y acá en línea entendía que había falta. El árbitro no lo iba a cobrar. Después de esta situación termina cobrando tiro libre, lo hace ejecutar desde más atrás y de esa falta vino el gol de la igualdad de Ponte Preta. Allí estaba el momento del gol de Felipe Bastos a los 33 minutos de la segunda etapa. Marchesín, que no puede sacar ese balón, después se termina yendo expulsado Gustavo Barros Esqueloto. Buen resultado la para ayudante de Lanús, campo de ¿no? Guillermo. Es un buen resultado, aunque en esta instancia no vale el gol de visitante doble. No, pero digo, teniendo en cuenta, porque Ponte Preta, estamos Sí. diciendo fácilmente, bueno, es un equipo que se fue a la B, pero no, más allá de que se fue a la B, está dando pelea en la Sudamericana. Y ir, jugar de local, sacarle un empate, Primero, no es un está equipo mal. brasileño. Tiene 113 años de historia, más allá de que no sea tan grande tal vez como otros en cuanto a renombre, viene de dejar en el camino un grande, como fue San Pablo, por ejemplo. Y eso fue de sorpresa, por supuesto. El partido de vuelta va a ser el próximo día miércoles, acá en la Fortaleza, como le suelen decir al Estadio de Lanús. Ahí va a quedar totalmente dirimido todo, más allá de que en el medio va a estar también pensando Lanús, más allá de que no juegue este fin de semana, en la final del torneo de acá, del torneo inicial, que ni siquiera es final, pero dadas como están las circunstancias, parecen dos partidos finales. Seguimos hablando de torneos importantes que va a tener nuestro país. En este caso de tenis, la Copa ATP 250 de Buenos Aires, que se va a disputar desde el próximo 10 al 16 de febrero, ya tiene una presencia muy importante confirmada. Hoy fue la presentación oficial y lo que se conoció mediante un video es que el número 1 del mundo, Rafael Nadal, va a venir a jugarla. Felices de tener a Rafa. Volvemos a tener un número 1 del mundo jugando por los puntos en Argentina, como fue en el año 2001. Obviamente para el torneo se abre otra expectativa totalmente diferente. De hecho, vamos a volver a poner la tribuna general para aumentar la capacidad en 1000 personas más. Y hoy, después de poder anunciarlo, yo creo que vamos a tener una expectativa muy grande del lado de los patrocinadores y también del público en general. A partir del lunes 9 se ponen la venta de entradas para el público en general, y a partir del 13 de enero vamos a tener ya la boletería habilitada en la puerta de Buenos Aires Lawn Tennis. La verdad que he tenido una sensación increíble en este noviembre cuando he podido vivir lo que he vivido en Buenos Aires de nuevo. La verdad que estoy muy ilusionado con volver a jugar la Copa Claro en 2014. Un abrazo muy fuerte a todos, espero que nos veamos aquí. Y ese era el video con el que Rafael Nadal, el número 1 del mundo, confirmaba su presencia en el próximo ATP de Buenos Aires en el mes de febrero. Hace poco más de una semana, en la despedida de David Nalbandián, cuando terminaba la exhibición también con Djokovic, dijo que esperaba regresar pronto. Bueno, va a ser tan solo en unos meses. Volvemos a hablar de fútbol en este caso y decía recién que va a haber una definición apasionante del torneo inicial de la Primera División, con 4 equipos que encima se tienen que enfrentar entre sí. Vaya paradoja del destino, parecen 2 finales, pero tan solo son 2 partidos que completan la fecha número 19, que va a arrancar este fin de semana y que va a terminar el día 15. Por un lado va a estar Newell's enfrentando a Lanús como local, y por otro, Vélez va a ser local frente a San Lorenzo. Y nos vamos a quedar en este equipo porque mañana, a partir de las 16:30, habrá una reunión con el Comité de Seguridad para saber si serán solamente hinchas locales, más allá de la resolución que hay, pero socios los que van a estar presentes en el Amalfitani. Hoy habló Ricardo Gareca, entre otras cosas dijo: si yo tuviera que resolver, diría que vayan los de San Lorenzo y los de Vélez, como algo normal. No puede ser que la gente de Vélez no pueda ver un partido decisivo y que la de San Lorenzo no pueda ir a cualquier cancha. Esto tiene que ver con que San Lorenzo es el único equipo que depende de sí mismo y que puede salir campeón el domingo 15. Y si sale campeón en la cancha de Vélez y sin su público.
Obviamente acá se abren las especulaciones y habrá que tener mucho cuidado para que no suceda, por ejemplo, que los hinchas de Vélez no quieran que le den la vuelta en su casa y terminen generando algún disturbio para que se suspenda el partido. Lo cierto es que Ricardo Gareca aseguró que para él la gente de Vélez le da seguridad a cualquier equipo y que tienen que festejar. Si salen campeones, le darán, dijo exactamente, le daremos la mano, los felicitaremos, les daremos un beso y que se vayan después de la vuelta olímpica a festejar con su gente. Se entiende lo que dice Gareca. Lo que me parece es que es tarde. Esto es así. Y es así, digamos, se dispuso por seguridad y mientras las cosas no cambien, hay que respetar eso. El problema, me parece a mí, es quien arma el cronograma y decide poner en la última fecha un partido entre Vélez y San Lorenzo, dos siempre posibles candidatos. Pero bueno, detengámonos aquí porque ya se han ocupado demasiadas horas de televisión para hablar de este tema. No, vamos a hacerlo nosotros también, Gabriela. Nos vamos al corte, volvemos, tenemos mucho más resumen de noticias de la televisión pública. No se vayan.